Muy buenos días para toda nuestra comunidad itelista. En el día de hoy nos encontramos en la cuarta escuela de padres de este año, la cual se encuentra denominada Fortalecidos espiritualmente y escolarmente, superamos barreras en familia. Bueno, para esta cuarta escuela de padres y en este tercer momento vamos a conversar precisamente con expertos que nos hablen sobre tres temas fundamentales. El primer tema que vamos a tocar el día de hoy es precisamente el tema de la pérdida académica, precisamente de esos vacíos. Recordemos precisamente este segundo momento que acaba de ocurrir, que es el vacío. Hay muchos vacíos que nos deja a nuestros estudiantes la pérdida académica y es precisamente el vacío del orden de la autoestima, de la pérdida de los amigos y para ello pues vamos a adelantar, continuamos con la siguiente diapositiva. Vamos a adelantar esta invitación con un experto para hablar precisamente de cómo esto genera un impacto del orden personal, familiar, social, pero también en el sistema educativo. Encontramos también un tema muy importante que es la corresponsabilidad parental con el derecho a la educación en menores de edad y tenemos también para cerrar trabajo versus estudio en la edad escolar. Entonces no le vamos a dar más largas y vamos a continuar presentando pues a nuestro invitado. Amílcar es el psicólogo de la Universidad Konrad Lorenz, egresado. También es especialista en orientación educativa y desarrollo humano de la Universidad del Bosque. También es magíster en investigación social e interdisciplinaria de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Encontramos también dentro de tantos apartados académicos que le distinguen, que es director general de la Red Latinoamericana de Profesionales de la Orientación Escolar. Bueno, a nivel escritural, pues ha tenido grandes reconocimientos, pero me voy a permitir ilustrar únicamente uno, y es precisamente que él es coeditor de la Revista Latinoamericana de Orientación Escolar y Desarrollo Humano. Entonces, muy buenos días, Amílcar Brunal. Muchas gracias por estar con nosotros, por el Colegio Itelista lo espera, con sus grandes aportes, su conocimiento, su experiencia, para que esto nos llene a nosotros como comunidad educativa, a nuestros padres y a nuestros estudiantes, y tengamos en cuenta estos consejos para estos momentos de pandemia. ¿Cómo se encuentra? Muchísimas gracias, Sonia. Pues realmente les agradezco muchísimo que nos tengan en cuenta en ciudades o poblaciones como Yopal Casanare. Estuve ya hace muchos años y bueno, me alegra estar en contacto, por lo menos de manera virtual, y poder hacer un aporte a la región llanera que tanto nos enorgullece en el país. Bueno, Amílcar, entonces yo creería que vámonos al grano por términos de tiempo y qué tal si comenzamos, Amílcar, y dialogamos precisamente frente al impacto que tiene para nosotros repetir el año académico en los diferentes actores y para los diferentes niveles. Bueno, fundamentalmente el tema es repetir un año. Es un concepto que definitivamente produce frustración. Frustración tanto en los padres, los estudiantes, como en los docentes. No creo que para ningún docente sea motivo de orgullo decir pues, que un porcentaje alto de sus estudiantes tuvieron que repetir el año. Pero lo que yo considero y he venido proponiendo inclusive en la institución educativa en la que trabajo en este momento, es que necesitamos crear, sobre todo en este tiempo de pandemia, unos conceptos alternativos. Y el concepto alternativo aquí es el del aplazamiento. Yo creo que estas condiciones laborales y académicas no nos permiten evaluar en términos de normalidad. Y eso significa entender que esta situación ha alterado tanto la vida social, académica y laboral de todos, que las condiciones no están dadas para decir si un estudiante pasa o no pasa el año, perdió o ganó. Creo que hay una situación intermedia en la que muchos se encuentran, que es la situación de aplazamiento, lo cual significa que no todos los estudiantes o no la mayoría de los estudiantes han podido superar los logros por diferentes cuestiones personales o estructurales. Comentamos antes de la entrevista el tema de la conectividad. Pues con una conectividad baja o nula, pues es imposible hacer una evaluación normal de los logros. Entonces, aplazar significa dar un poco más de tiempo. Yo diría que un semestre más, un tiempo más, un mes más, no sé cuánto tiempo más, para alcanzar los logros que estaban previstos para ese mismo proceso. Entonces, ese tema de repetir el año significa casi decir no hicimos nada, perdimos el tiempo, tenemos que volver a empezar de cero.
mientras que el aplazamiento significa reconocer que sí hemos hecho algún avance, pero que nos hace falta un trabajo adicional para completar los logros o objetivos que se han planteado. Bueno, adicionando precisamente a estos grandes aportes que realiza nuestro invitado, vamos a tener en cuenta o a puntualizar específicamente en algunos. Recordemos que nuestros estudiantes, cuando hay una pérdida académica, se afecta de manera significativa y una pérdida también emocional, ¿cierto? Porque va a dejar de compartir con los amigos que antes compartía. Entonces hablamos de una pérdida del orden de grupo de pares, pero también hay una pérdida del orden de la autoestima. Cuando hablamos de la autoestima es precisamente cómo nos ve nuestra familia. En ocasiones se expresan cosas como, ay, es que él está un poquito mal de la cabeza, y esto de alguna manera genera un tipo de estigma social que también entra a afectar a nuestros pequeños, así como su grupo de pares donde puede decir, ay, allá va el que se quedó el año pasado, y esto continúa pues generando ciertas secuelas en nuestros estudiantes. De ahí que hay que analizar muy bien estos casos de pérdida académica, porque el impacto también es en el orden personal. Si lo miramos en el orden de familia, entonces entra la parte de que entra a desanimar un poco el tema de la inversión económica que se realiza pues a los hijos, y es importante también reconocer esta pérdida, ¿no? A nivel de escuela pues viene el factor de la sobriedad, ¿no? Y este factor entra a afectar al igual que el riesgo de la deserción. Y a nivel del sistema educativo, pues son recursos humanos y materiales que se podrían destinar para otros fines productivos. Entonces, la repitencia escolar, recordemos, tiene un impacto no del todo positivo. Entonces, es importante acá que siempre se analice en cada caso en su singularidad, para que pues se tenga presente que pues toda decisión tiene una causa o efecto que o bien puede minimizar o puede ampliar el problema que ya se tiene inicial. Entonces, doctor, nos vamos ahora con la segunda pregunta o foco que tenemos para el día de hoy. ¿De qué manera las madres, padres o acudientes garantizan el disfrute pleno del derecho a la educación de sus hijos? Bueno, desde el modelo latinoamericano de orientación transicional para el sentido crítico de la vida, hablamos de tres grandes factores que tienen que ver con la construcción de proyectos de vida, y en este caso proyectos académicos. Uno de esos son los factores intrapersonales que Sonia ya mencionaba: la autoestima, la autoimagen, la autorrealización, a partir del concepto de construcción del sentido de la vida intrapersonal. El segundo gran eje, que es el tema de la orientación para la vida académica, que tiene que ver mucho ya con el desempeño académico, principalmente con las habilidades comunicativas, comprensión oral y escrita, expresión oral y escrita, pues obviamente son factores que intervienen mucho en este proceso de construcción de proyectos de vida, en esta trayectoria específica de la educación básica media. Y el tercer factor, que es la organización para la vida en comunidad, es donde el papel de la familia es totalmente relevante. Entonces, en el tema de la participación de la familia, pues la familia debe entenderse como un componente fundamental para la construcción de proyectos de vida. Recordemos, los proyectos de vida nunca son individuales, nunca es mi proyecto de vida, siempre está asociado a un grupo social específico, a la familia, a la pareja, en el caso ya de estudiantes más avanzados, más adultos, y la comunidad académica en general. Entonces, parece que el estudiante llegara solo a este momento de frustración: no, perdí el año. ¿Quién perdió el año? No, usted. No, es que todos perdimos el año si estamos hablando en esos términos. O sea, la escuela perdió, la institución educativa perdió, la comunidad perdió, la familia perdió. Pero entonces volvamos al punto. No lo veamos desde el punto de vista de la pérdida, sino de hemos avanzado un poco. Por eso aplazamos, por eso consideramos que sí alcanzamos logros, pero nos falta. Entonces, el papel de la familia es básicamente motivacional y tiene que ver con la construcción del sentido de la vida en el término académico. ¿Qué sentido tiene lo académico? Y hagamos unos cortes. Una cosa es la educación primaria, la educación preescolar, la educación primaria, y otro momento crítico es, o la transición crítica que consideramos, es del grado noveno a grado décimo. Recordemos que la educación obligatoria en ese país es hasta el grado noveno. Pues una cosa es decir, bueno, por lo menos terminé noveno. Antes se hablaba, bueno, por lo menos terminó quinto primaria. Ahora, digamos, lo mínimo es llegar al grado noveno, porque eso nos permite la transición a la educación técnica o tecnológica en un momento dado. Entonces, si la familia entiende que realmente el único factor de desarrollo social que está al alcance de todos, porque la educación es gratuita y obligatoria, por lo menos hasta el grado noveno, es la educación.
pues le va a incentivar a su hijo, a las personas que forman su grupo familiar a continuar, no solamente los hijos, sino también los adultos, porque no pensar un padre de familia que puede continuar con la educación del bachillerato en la jornada nocturna o en las sabatinas que ustedes tienen, por ejemplo. Entonces, fundamentalmente el papel de la familia es ayudar a construir sentido de la escolaridad y entender, debe entender el estudiante que es solamente a través de la educación que se tiene algún grado de desarrollo social o por lo menos la construcción de un proyecto de vida que sea mínimamente sostenible a lo largo del tiempo. Entonces, en este orden de ideas, de acuerdo con el doctor Amilcar, precisamente se tiene en cuenta que los padres deben garantizar no solo el acceso, sino también la permanencia de sus hijos dentro del sistema educativo, pero también con ciertas condiciones. No es solo mandarlos por mandar, sino siempre tener en cuenta que esto de una u otra forma va a fortalecer su trayecto de vida, ¿cierto? En el momento o el ciclo evolutivo en el cual él se encuentre, pero también que esto le va a permitir pues mejorar su calidad de vida. Entonces, interesante estos aportes, ¿no? A siempre hacer una lectura en positivo de algo que se pueda ver negativo. Entonces, vamos con el tercer punto. ¿Qué consecuencias tiene para la trayectoria educativa el dejar de estudiar para dedicarse al trabajo en edad escolar? Bueno, esa es una pregunta muy interesante que tiene que ver con, depende de qué trayecto de vida estamos hablando. Por eso decía, de la educación preescolar a la educación primaria hay una trayectoria ya recorrida. Si el niño se retira en ese proceso, pues es realmente grave. También es delicado hacer un retiro en la educación desde la educación primaria. Es decir, alguna familia puede decir, no, mijito, ya con quinto de primaria, con eso usted ya se desenvuelve en la vida. Cuestión que es totalmente equivocada. Si el retiro se produce, por lo menos cursando el grado 9, lo que ya había dicho en algún momento. Ahora, la situación es diferente porque por lo menos se cumplió con el nivel básico, lo que se llama el bachillerato básico de la formación en ese trayecto. Y eso es lo que le permite transitar a un siguiente trayecto que es la educación media, de la educación media a la educación superior. Lo cual no es obligatorio, es optativo. No se lo decimos a los estudiantes porque nos desocuparían los colegios, pero es optativo. ¿Optativo hacia dónde? Optativo hacia lo técnico, tecnológico. Entonces, sí tiene que ver básicamente con que esos retiros se producen más o menos en ese momento. Hay unos momentos críticos. Terminar quinto de primaria, como que esa falsa sensación de que ya es suficiente. O terminar, o no llegar a terminar noveno, faltándole un semestre, faltándole poco tiempo, no terminar noveno, es bastante crítico porque le quita la posibilidad de transitar a la educación media superior. La edad de los legal en ese país de 15 años para entrar al mundo laboral legalmente. Entonces, eso también son cuestiones que hay que considerar. O sea, la recomendación en general es que mínimo animemos a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestros familiares, a terminar mínimo el grado noveno. Concluir el grado noveno sí le da la garantía de más adelante retomar la educación hacia la educación técnica o inclusive la educación media, que le posibilitaría después a esa trayectoria, a continuar su trayectoria académica. Sin embargo, hay que entender que la educación media está diseñada específicamente como requisito a la educación universitaria. Física, química, trigonometría, cálculo, filosofía, son asignaturas que son conectores obligatorios con la educación superior. Entonces, hay que hacer ese pare en noveno y superior. Realmente, yo quiero transitar a la educación superior de tipo universitario o puedo transitar a la educación superior de tipo técnico, instituciones tipo SENA. Esas preguntas son fundamentales y tenemos que tenerlas en cuenta en el caso de que definitivamente la única alternativa sea el retiro de la educación formal, lo cual pues no recomendamos en ningún caso. Miren, muy interesantes esos aportes que nos hace nuestro invitado, ya que es importante, miren, este factor motivacional que tanto nos recalcó en los padres de familia. Inevitablemente nosotros como padres y madres de familia debemos representar dentro del estudio la posibilidad de mejoras en la calidad de vida de nuestros hijos. De aquí la frase que nosotros comúnmente decimos como padres, ¿qué pesa más, si el lápiz o la pala, cierto? Y entonces, si queremos ver a nuestros
nuestro hijo, que tenga una mejor calidad de vida, con menor desgaste de pronto físico, con menos humillaciones, aunque en todo contexto van a existir humillaciones, ¿cierto? Pero con menos humillaciones de las que nosotros como padres recibimos. Importante es darles esta posibilidad, oportunidad y motivarles para que continúen sus estudios como mínimo hasta grado noveno, lo ideal sería hasta grado 11 para abrir estas puertas a los estudios técnicos o tecnológicos. Entonces agradecemos a nuestro invitado especial por habernos acompañado en el día de hoy, así como a nuestra comunidad educativa y telista por la disposición y participación en estos escenarios virtuales. Esperamos que motiven a otros padres de otras instituciones educativas a que observen este video, ya que nos da pautas y elementos importantes para estos escenarios de pandemia. No terminamos sin antes recordarles que tengamos los cuidados prudentes que requiere este momento de crisis coyuntural y asimismo, Dios mediante, pues podamos tener pues unas celebridades de fin de año, así sea en nuestro hogar, acompañados con nuestra familia, agradeciéndole a Dios por un día más de vida, por la unidad familiar y que no estamos un miembro del hogar de pronto en el hospital. Entonces seamos agradecidos por esos momentos, esos pequeños momentos que en fin, esa es la esencia de la vida. Entonces, no siendo más, les deseamos que esta conferencia haya cumplido con sus expectativas en cuanto a un aprendizaje de orden colaborativo y deseamos que tengan un excelente fin de semana. Hasta pronto.